Hola, esta semana vamos a continuar cubriendo los diferentes neurotransmisores, o bueno, los neurotransmisores más importantes implicados en los diferentes procesos que se llevan a cabo en nuestro sistema nervioso, específicamente en nuestro sistema nervioso central. Y hoy nos toca hablar, dar continuación al tema de la semana pasada, que fue sobre la dopamina, y vamos a continuar con el tema de la serotonina. Entonces, refrescando un poquito la que ya habíamos hablado previamente, para ponernos nuevamente en contexto, los neurotransmisores, recordemos, son mensajeros químicos de la sinapsis. Sin ellos no podría haber una conexión química entre neurona y neurona, ¿verdad? Recordemos un poquito los conceptos que hablamos previamente en neurotransmisión, en donde pues ocurren diferentes fenómenos a nivel del espacio, bueno, a lo largo de toda la neurona y en el espacio sináptico. Y los neurotransmisores pues son esa señal química que se puede enviar de una neurona a otra, de manera de garantizar que se entregue un mensaje. Entonces, para empezar a hablar un poquito de la serotonina, lo primero que tenemos que entender es que, a pesar de que es un neurotransmisor muy importante, la serotonina no se encuentra únicamente circulando en nuestro sistema nervioso. Vamos a ver que se distribuye ampliamente en otras regiones de nuestro cuerpo y cumple otras funciones muy importantes que no son necesariamente relacionadas a nuestra función cerebral. Incluso si vemos, el 80% de toda la serotonina que tenemos en nuestro cuerpo no está en el cerebro, ¿ok? Entonces, vamos a ver que se localice, que tiene otras funciones importantes a nivel de nuestro tracto gastrointestinal, a nivel de nuestra circulación y vasos sanguíneos. Entonces, a pesar de que es un porcentaje pequeño de esta serotonina que está a nivel de nuestro sistema nervioso, tenemos que entender que sí juega un rol muy importante también aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que lo hace en todo nuestro organismo. La serotonina también la van a ver ustedes comúnmente anotada como 5-HT, como una abreviatura para su nombre que es 5-hidroxitriptamina, ¿ok? Entonces, para que quedemos claros en eso, 5-hidroxitriptamina es exactamente lo mismo que decir serotonina y lo podemos abreviar como 5-HT. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito de lo que hablamos la semana pasada en relación a la dopamina, recordarán que la dopamina de alguna forma sí se concentra y se limita a ciertas regiones y a ciertos circuitos específicos en nuestro sistema nervioso central a nivel encefálico, ¿verdad? Habían rutas o vías muy bien definidas a través de las cuales pues este neurotransmisor hacía su función. Ahora vamos a ver que esto es un poco diferente para la serotonina porque su distribución en nuestro cerebro es extensa, ¿ok? Se puede esparcir, podríamos decir, o se distribuye de una forma muchísimo más amplia. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito en cuanto a cómo se sintetiza y cómo es el metabolismo de este neurotransmisor. Ustedes pueden ver aquí una imagen que se mira un poco compleja y elaborada. Yo no necesito que ustedes se memoricen esta imagen, ni siquiera que nos repasemos muchos de estos pasos, ¿verdad? Porque muchos de estos son pasos ya de su secuencia en cuanto a reacciones químicas que ocurren para que se sintetice la serotonina, algo que yo creo que escapa un poco de lo que nos podría interesar como futuros psicólogos. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que lograr pues, sacar de esta imagen. Y la primera es de dónde viene la serotonina. Si recuerdan la clase pasada, hablamos que la dopamina se derivaba de un aminoácido que se llama tirosina, ¿ok? La serotonina también se deriva de otro aminoácido, pero en este caso es del aminoácido triptófano, ¿ok? Pero también es un aminoácido que se adquiere, que podemos obtenerlo a partir de nuestra dieta y que se sintetiza. Y pues el triptófano es el aminoácido a partir del cual, a través de una serie de reacciones químicas y reacciones mediadas por algunas enzimas, vamos a obtener ya nuestro producto final, que es la 5-HT o serotonina. ¿Ok? Entonces, si recordamos un poquito y lo que estamos visualizando en esta imagen, es que similar a otros neurotransmisores, una vez la serotonina ya se sintetizó, recordemos lo que estamos viendo ahí,
es un botón terminal, ¿verdad? Es ya la terminal axónica y esto que estamos viendo aquí es un botón terminal. Y recuerden que nuestros neurotransmisores a nivel del botón terminal no se quedan bailando sueltos por todos lados, ¿verdad? Sino que aquí los podemos meter en lo que son las vesículas presinápticas, que van a funcionar como una especie de reservorio o almacén, en donde se queda el neurotransmisor y que se va a liberar pues ya cuando recibamos una señal. Entonces la serotonina se almacena en estas vesículas presinápticas hasta que, como ustedes recuerdan, un potencial de acción viaja a lo largo de toda nuestra neurona, llega hasta el botón terminal y cuando llega ahí causa lo que llamamos una despolarización. ¿Ok? El potencial de acción llega, despolariza esa región. Esto permite la entrada rápida también aquí ya de calcio y el calcio es lo que promueve que las vesículas sinápticas se desplacen hasta nuestra membrana. Ojo, recuerden, el potencial de acción en el cuerpo celular se desencadena cuando hay una entrada súbita de sodio, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sodio entra y esto desencadena el potencial de acción. El potencial de acción viaja a lo largo de todo el axón, llega hasta mis botones terminales y cuando despolariza esta región, lo que hace es abrir unas compuertas para que entre calcio y el calcio desplaza esas vesículas hacia la membrana y entonces el neurotransmisor, en este caso serotonina, ya puede salir y se libera hacia el espacio sináptico para ir a entregar su mensaje hasta la neurona postsináptica. Entrega su mensaje, suficiente serotonina, ya no queremos saber más de serotonina en este momento, entonces, ¿cómo hacemos para que finalice su acción? Y hay dos mecanismos principales acá. Ustedes pueden ver en este punto donde hay diferentes sustancias que pueden actuar. Aquí vamos a ver una y aquí va a haber otra de las que vamos a hacer mención. Entonces, uno de los principales mecanismos es que a nivel de la membrana celular hay una bomba de recaptura de serotonina, que esencialmente lo que hace es permitir que la serotonina que está acá regrese para acá, ¿ok? Esa bomba, por sus siglas en inglés, se conoce como CERT, porque es un transportador de serotonina, ¿ok? Así se llama. Entonces, esa es la que permite el paso de regreso de esa serotonina hacia la célula o la neurona presináptica. Y luego vamos a hablar, ¿se recuerdan Pacman? Nuestras enzimas degradadoras de neurotransmisores. ¿Se acuerdan que estaba la COMT, que era la catecol o metiltransferasa? Y había otra que se llamaba MAO, monoaminooxidasa. De la monoaminooxidasa existen dos variantes, una que se llama A y una que se llama B. Algunas de estas pueden estar aquí adentro u otras pueden estar aquí afuera. Pero la MAO-A casi siempre está adentro de nuestra neurona y esa es la principal enzima que se dedica a degradar o metabolizar a la serotonina. Entonces lo que hace es destruirla. La serotonina, pues con esta enzima, a través de una serie de reacciones, se va a ir degradando y convirtiendo en otras sustancias que ya pueden, pues, migrar a otras regiones, incluso salir de nuestro sistema nervioso con libertad. Entonces, eso es en cuanto a síntesis y metabolismo, ¿verdad? Esa es la acción que vamos a ver que nuestra serotonina va a llevar en este espacio. Ahora, ¿en dónde se produce la serotonina? Y esto también es importante porque no se produce en todo nuestro cerebro, ¿ok? Esto es importante, se produce en unas regiones específicas y de aquí se pueden hacer proyecciones hacia diferentes regiones cerebrales, pero solo miren esta imagen y traten de contrastar con lo que habíamos hablado previamente sobre la dopamina. Entonces, lo que podemos ver aquí son dos estructuras que quedan a nivel de nuestro tronco encefálico. La primera queda a nivel como mesencefálico, la otra queda un poco más abajo, ¿verdad? Y esos son lo que llamamos los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE son los núcleos en donde van a estar los cuerpos celulares de nuestras neuronas que producen serotonina, ¿ok? Entonces ahí se va a estar produciendo la serotonina, pero vemos que estas neuronas se van a proyectar hacia muchas otras regiones de nuestro cerebro. Recordemos la dopamina, que también surgía de acá,
pero tenía rutas bien delimitadas, bien, no se iba por todos nuestros cerebros, no tenía regiones bien delimitadas sobre las que llegaba a actuar. Miremos la serotonina acá, se distribuye a través de ciertas vías ascendentes hacia muchas regiones específicas y también tiene vías descendentes que van hacia abajo, ¿no? Entonces, la distribución es muchísimo más amplia que la distribución que hacía la dopamina. Podemos ver que las vías ascendentes suben pues a lo largo de toda nuestra región prosencefálica. Vamos a ver que van a actuar en ciertas estructuras como el hipocampo, el núcleo estriado, nuestra amígdala, a nuestra corteza cerebral, ¿verdad? Muy ampliamente a través de toda nuestra corteza cerebral en sus regiones frontales, posteriores, parietales, todo. Entonces se distribuye de una forma muy amplia y las vías descendentes también vemos que van hacia nuestro cerebelo y hacia tallo cerebral y la médula espinal. Cuando baja la serotonina a través de nuestra médula espinal, esto va a ser importante porque en este sentido, de alguna manera participa en la inhibición de la transmisión del dolor. Entonces podemos ver que la serotonina puede estar relacionada de alguna forma en la aparición de algunos cuadros de dolor. Ahora, en cuanto a los receptores de serotonina, si recuerdan cuando hablamos de dopamina dijimos que habían 5, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. En el caso de la serotonina, hoy en día conocemos 14 receptores diferentes. Casi todos ellos están acoplados a una proteína G, eso quiere decir que son receptores metabotrópicos, con la excepción del receptor 5-HT3, que es el receptor de serotonina 3, que funciona como un canal iónico, ¿ok? Entonces, este permite la entrada de iones, mientras que los otros receptores van a modular entrada indirecta de mensaje, ¿ok? Y cada uno de estos receptores se ha asociado a diferentes funciones. Lo que les puse yo acá es la evidencia a favor que tenemos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es lo que se sabe y a qué se han vinculado cada uno de estos receptores? Porque es muy variable, ¿verdad? Esto no es algo que tengamos 100% claro, hay mucho de todo esto que todavía no entendemos al 100%, entonces son algunas cosas que se han logrado documentar. Y pues cada uno de los 14 receptores de serotonina realmente puede tener como subtipos. Vamos a ver que el receptor 5-HT1, que es el receptor de serotonina 1, hay diferentes variantes, hay A, B, C, y vamos a ver que el A, el 5-HT1A, se ha asociado mucho a la regulación de comportamientos como capacidad de recuperación, impulsividad y nuestra capacidad de moderarnos la respuesta al estrés, la función cognitiva. Por su parte, el receptor 5-HT2 se encuentra principalmente en regiones de nuestra corteza y se ha asociado mucho a la percepción sensorial. Participa también en patrones de ingesta de alimentos y se ha asociado también mucho cuando hay una hiperactividad o una activación constante de este receptor a la aparición de estados de ansiedad y pánico. El 5-HT3 sí está mucho más claro qué es lo que hace. Este no tiene mucho que ver con tantos síntomas afectivos o de pensamiento. El 5-HT3 participa en la aparición de la náusea y el vómito. Tenemos que entender que aunque sean desagradables e incómodos, la náusea y el vómito son en realidad mecanismos fisiológicos que cumplen una función. Por ejemplo, si yo como algo que me va a resultar tóxico, algo que podría ser venenoso para mí, la náusea y el vómito es una respuesta que me protege, porque lo que busca hacer es que yo elimine esta sustancia que es mala para mí. Lo que pasa es que es desagradable y molesto, pero el objetivo de esto es algo positivo, es protegerme a mí de estas sustancias. Pero en algunos otros casos, pues por ejemplo en algunas personas que tienen cáncer, que están sometidas a quimioterapia, en donde sufren como efecto adverso náusea y vómitos excesivos, hay medicamentos que se dedican a bloquear este receptor y de esta forma logran su efecto antiemético, o sea, disminuyen la náusea y disminuyen el vómito, bloqueando ese receptor de serotonina. Y luego los otros receptores como 5-HT4, 5, 6, 7 se han visto también involucrados en la regulación de memoria y atención. El 5-HT7 en particular se ha vinculado mucho a la aparición de cuadros depresivos
y a la regulación de funciones circadianas. Entonces vemos que sí parece haber cierta como especificidad sobre las funciones que cumple cada uno de estos receptores. O sea, tenemos diferentes receptores porque están diseñados para mediar diferentes funciones de la serotonina, ¿ok? No todos van a actuar de la misma forma. Entonces entremos ya de lleno a hablar cuáles son esas funciones tan importantes de la serotonina. Y basándonos en el hecho de que vieron la amplia distribución que tiene este neurotransmisor que se va a muchas áreas de nuestro cerebro, podemos predecir de esta forma que seguramente está implicado en diferentes funciones, ¿no? Una de las más conocidas, la serotonina antes era conocida como la hormona de la felicidad, porque participa en equilibrar nuestro estado de ánimo, pero hoy en día sabemos que no lo hace sola, ¿verdad? No solo la serotonina tiene que ver con estabilizar nuestro ánimo y mantenernos con un ánimo adecuado, esto lo hace en conjunto con la dopamina y con la norepinefrina, y pues hay otros montón de mecanismos implicados en nuestro estado de ánimo. Pero estos son los neurotransmisores que más se asocian a mantener ese equilibrio, ¿ok? Por eso es que tradicionalmente se le conocía como que si fuera la hormona o la molécula de la felicidad. Aparte de esta importante función, participa en la regulación del sueño. La serotonina equilibra el sueño en conjunto con la melatonina. La melatonina es una hormona que normalmente se libera cuando es de noche. Cuando yo no recibo estímulo de luz, se aumenta la melatonina y la melatonina me hace dormir, me da sueñito. Versus la serotonina que complementa este trabajo haciendo lo contrario. Los niveles de serotonina en la noche van a bajar, porque la serotonina es un neurotransmisor que de por sí es algo activador. Entonces, en el día aumenta para que yo me despierte y esté más alerta, y en la noche vienen para abajo para que yo pueda descansar bien cuando la melatonina está subiendo. Aparte de eso, la serotonina también regula nuestra función sexual, nos permite tener un desempeño sexual adecuado, y por eso vamos a ver, para los que lleguen a ver ya medicamentos más adelante, los medicamentos antidepresivos que actúan sobre la serotonina y que tienen algún tipo de alteración a nivel de la serotonina, pueden tener como efecto adverso disfunción sexual. La serotonina también nos ayuda a regular el apetito, regula la memoria y la cognición, por lo que es muy importante en cuanto a nuestra capacidad para tomar decisiones, para planificar, y también regula nuestra temperatura corporal. Aparte de eso, vamos a ver que, como recuerdan que les mencioné, la mayor parte de nuestra serotonina ni siquiera está en nuestro cerebro, está circulando en otras regiones de nuestro cuerpo. Entonces, la serotonina también tiene otras funciones, en especial involucrada en el tránsito gastrointestinal, facilita y agiliza el que nuestros movimientos intestinales se den de una forma fluida, y pues esto permite que nuestro tracto gastrointestinal funcione sanamente. Otra cosa importante es que la serotonina participa en la coagulación. La serotonina es necesaria para que haya una adecuada función de nuestras plaquetas. Las plaquetas son fragmentos celulares que son vitales para que yo pueda coagular, ¿verdad? Si yo tengo mis plaquetas muy bajas, mi capacidad de coagulación está reducida y yo puedo tener hemorragias importantes, ¿verdad? Y la serotonina estabiliza la función de estas plaquetas. También esto es un poquito más como controversial, no hay tanta evidencia, pero se cree que la serotonina se ha visto asociada a nuestra densidad ósea, y que cuando existen concentraciones muy altas o una disregulación en cuanto a la cantidad de serotonina, se podría haber vinculado a la aparición de cuadros de osteoporosis. Y la otra, que era lo que ya les había mencionado, que a través del receptor 5-HT3, la serotonina es un mediador de la náusea. Entonces, de esta manera nos protege, por ejemplo, de agentes tóxicos o irritantes que podemos ingerir, y pues provoca la náusea con el fin y con el objetivo de que podamos eliminar estas sustancias que ingerimos y que no son buenas para nosotros. Sin embargo, pues este es un mecanismo que se puede activar en algunos otros casos en donde no es deseado, ¿verdad? Como les mencionaba, en los pacientes que toman como quimioterapia o estas cosas y que tienen náuseas muy persistentes y muy fuertes. Entonces, para finalizar con el tema de la serotonina, y esto creo que es lo que es más importante que nos enfoquemos y es lo que vamos a trabajar el día miércoles en la clase,
a través de una serie pues, de casos clínicos y ejemplos, pues podemos ir concretando un poquito más esto, es la relación entre serotonina y depresión. Para ponernos un poquito en contexto, la depresión es una enfermedad multisistémica que afecta a todo nuestro organismo y que hoy en día sabemos que su fisiopatología es algo mucho más complejo que solo una disminución en la concentración de serotonina. En algún momento esta fue una hipótesis que se postuló, fue una de las hipótesis que más ganó auge cuando salieron los medicamentos para tratar la depresión. ¿Por qué? Porque los medicamentos para tratar la depresión aumentaban nuestras concentraciones de serotonina. Entonces, como asumieron que si el medicamento mejoraba la depresión y aumentaba la serotonina, que el problema de la depresión era que yo tenía mi serotonina muy baja. Y entonces surgen estas hipótesis monoaminérgicas de la depresión en donde se trataba de atribuir todo este cuadro clínico a este neurotransmisor. Hoy en día sabemos que esto no es cierto. Hoy en día sabemos que también la dopamina y la norepinefrina están involucrados en la depresión, pero más allá que eso, hoy en día lo que se sabe es que el déficit de serotonina y de dopamina y de norepinefrina no es realmente la etiología de la depresión, no es del lugar donde se origina, sino que parece ser un producto más, o sea, algo está fallando y a consecuencia de esto yo puedo tener un montón de alteraciones en mi cuerpo y una de esas alteraciones es la disminución de serotonina y de los demás neurotransmisores. Pero entonces no es el punto de origen de mi depresión, sino que simplemente parece ser una consecuencia más que lleva a ciertas manifestaciones físicas que podemos ver en la depresión, pero las causas de la depresión hoy en día se creen que son mucho más profundas que esto, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con algunas alteraciones incluso a nivel de genes, de la expresión de ciertas sustancias que ayudan a la regeneración cerebral, con la aparición de estados proinflamatorios crónicos, estrés crónico, ¿verdad? Entonces, hoy entendemos que la hipótesis monoaminérgica de baja serotonina me da depresión no es cierto, pero sí sabemos que en la depresión hay alteración en cuanto a nuestras sustancias como serotonina, ¿ok? Y por eso es importante que podamos hacer esta relación entre cómo podemos relacionar mis síntomas depresivos con un déficit en cuanto a las funciones que normalmente llevaría a cabo la serotonina. Entonces, en la actualidad, la depresión es un problema de salud gravísimo, ¿verdad? Se estima que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo actualmente y hoy entendemos que no es solo estoy triste, ¿verdad? La depresión afecta mi estado de ánimo, pero también afecta mis pensamientos, afecta mi nivel de energía, afecta mi sueño, afecta mi apetito, afecta un montón de esferas más, ¿verdad? Y que genera cambios estructurales a nivel cerebral. No un cambio gigantesco que yo puedo ver evidentemente haciéndole, por ejemplo, una resonancia magnética a alguien deprimido, pero según la intensidad de síntomas y la cronicidad del cuadro, eso sí está bien definido, ¿verdad? La depresión deteriora y genera daño a nivel de las estructuras cerebrales, ¿verdad? En personas que han tenido múltiples episodios depresivos en su vida, el cerebro envejece mucho más temprano y sufre atrofia en ciertas estructuras mucho más temprano de lo que esperaríamos verlas en la vida. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver la depresión pues como un problema realmente bastante grave cuando no lo abordamos adecuadamente. Sabemos que hay muchos factores psicológicos, sociales, químicos y genéticos que nos predisponen a la depresión y aquí entre el componente químico pues vamos a ver estas alteraciones a nivel de nuestros neurotransmisores como uno de esos factores predisponentes. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas de la depresión? Estos me imagino que ustedes ya los han revisado previamente, pero los síntomas de depresión pueden ser muy variados y es a lo que regreso nuevamente. La depresión no es estoy triste, ¿verdad? La depresión es algo muchísimo más grande que eso y afecta muchísimas más esferas que solo mi estado de ánimo. Pero sí, obviamente puede haber tristeza. En la depresión es uno de los principales síntomas o de los síntomas cardinales. Una tristeza prolongada, ¿verdad? Que se mantiene durante la mayor parte del día. Luego puede haber también anedonia, ¿verdad? Las personas no son realmente capaces de experimentar placer
o ninguna satisfacción haciendo las cosas que normalmente disfrutan hacer. Esto no tiene que ver tanto en cuanto a mi ánimo bajo de tristeza, sino se asocia mucho también a un estado de poca motivación, ¿verdad? De qué voy a querer yo hacer esto si lo hago y no me genera ningún tipo de gratificación. Esto asociémoslo un poquito con lo que habíamos hablado la semana pasada de la dopamina y nuestra capacidad de sentir placer cuando se libera dopamina en nuestro núcleo accumbens. Por eso es que les reitero, no es solo serotonina lo que está fallando en la depresión. Pero estas personas tienen muy poca motivación, pueden tener un retraso psicomotor importante, ¿verdad? Pueden, incluso una persona con una depresión muy fuerte, ustedes la ven, sus movimientos son lentos, su marcha es lenta, ¿verdad? O sea, se ven afectados en muchas otras esferas. Pueden tener insomnio o por otra parte puede haber hipersomnia, pero hay una alteración en cuanto a sus patrones del sueño. Cambios en el apetito, igual puede haber cero apetito o puede haber mucho apetito. Lo que hay es una disregulación en nuestro patrón alimenticio. Hay pobre concentración y por lo mismo de que la concentración es muy mala, no solo la concentración, podemos ver toda la esfera cognitiva deteriorada. Hay pobre memoria, hay poca capacidad de tomar decisiones que son acertadas. El pensamiento también es muy negro, ¿verdad? Muy gris. Entonces esto inhibe a la persona de tomar decisiones adecuadas en su vida. Hay muy poca capacidad para planificar. El pensamiento gira en torno a muchas ideas de culpa, de minusvalía. Hay una tendencia a siempre estar como regresando al mismo pensamiento negativo, a lo que nosotros llamamos como rumiación, ¿verdad? Están rumiando alrededor de ese mismo pensamiento de bastante negativo en cuanto a el mundo es un desastre, yo soy un desastre, nunca nada va a mejorar, soy lo peor, no sirvo para nada. Hay poca energía, son estados de muy poca energía, ¿verdad? En donde la persona se puede sentir muy fatigada durante el día. Y en casos muy severos, pues puede haber ideación suicida. Y hay otro síntoma que tradicionalmente no se encuentra entre los diagnósticos de depresión, pero que cada vez es más frecuente que lo encontremos y que debería estar entre estos síntomas porque es muy usual encontrarlo, es el dolor, ¿verdad? Hay cuadros y hay unas depresiones en particular que se caracterizan por dolores somáticos intensos inespecíficos, ¿verdad? Me duele esto, me duele lo otro, me duele aquello, la cabeza, el cuello, la espalda, no sé qué. No es inusual encontrar dolor en un paciente deprimido. Y un dolor que no se le puede atribuir a me golpeé o hay alguna causa realmente física que lo esté generando. Entonces, vamos un poquito a la relación anatómica que hay entre el área específica que pueda estar afectada y el síntoma que podría aparecer. Entonces vamos a ver algunas de las áreas anatómicas. La primera, por ejemplo, la corteza orbitofrontal, que es parte de nuestra corteza prefrontal, ¿verdad? Que está muy implicada en lo que es toma de decisiones, ¿verdad? Toma de decisión racional en cuanto a medir consecuencias, en cuanto a planificación. Entonces vemos que esto es un síntoma que va a estar afectado en depresión, ¿verdad? ¿Quién lo podría estar generando? La corteza orbitofrontal. Veamos el córtex o la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior tiene mucha participación en todo lo que es motivación y expresión de emociones y también genera un sostén en cuanto a nuestra memoria. Vamos otra vez, motivación, expresión de emociones, otra vez problemas que podemos ver fácilmente en depresión. Vamos con nuestro hipotálamo. El hipotálamo tiene muchas funciones en cuanto a regulación de diferentes cosas. Ahorita nos vamos a centrar específicamente en el apetito. El hipotálamo es crucial para regular nuestro apetito y también se le puede atribuir a esta región el desinterés que puede haber en actividades que antes se disfrutaban, ¿verdad? Lo que dijimos, anedonia. Luego está la formación reticular. La formación reticular o el sistema reticular activador ascendente es una región que se encuentra más bajo a nivel de nuestro tronco encefálico y que básicamente se encarga de nuestro estado de alerta, de que nos despertemos, de que estemos activos, de que yo me despierto en la mañana y ¡pum!, me prendo, ¿verdad? Entonces, hay afección también en esta área. Podemos ver que lo que vamos a ver es alteraciones en nuestro patrón de sueño y en nuestro estado de alerta, que se puede traducir en estados como de fatiga durante el día. Otros síntomas que podemos ver también en depresión. Luego está el cuerpo estriado. El cuerpo estriado forma parte de nuestros ganglios basales,
Y también aquí vamos a ver muy implicada la fatiga, pero otra cosa que es muy importante, el retraso psicomotor. Si ustedes recuerdan, los ganglios basales están muy implicados en la generación de movimiento, de que nuestro movimiento sea fino y que se haga como a una buena velocidad y que yo lo pueda ejecutar adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa en estas personas? Vamos a ver que la marcha se vuelve lenta y todo, incluso su habla se vuelve así como lenta y todos sus movimientos sufren una especie de retraso. La médula espinal, ya les había hablado antes, está muy implicada en la aparición de dolor. Y a esto le podemos atribuir que en algunos de estos pacientes puedan haber cuadros de dolor asociados. Y luego está nuestra amígdala. La amígdala es una porción crucial, importantísima de nuestro sistema límbico que nos permite realmente reconocer el entorno y que expresemos la emoción correcta ante la situación que estamos viviendo. Y lo que podemos ver aquí es una disregulación que puede manifestarse como exacerbar los episodios de tristeza, generar miedo y perpetuar ideas suicidas, ¿ok? Esto va a estar muy asociado a nuestra amígdala. Entonces regresemos a nuestra imagen de la serotonina y veamos esta relación que hay entre todas estas estructuras y el paso de la serotonina. O sea, la serotonina agiliza y potencia que cada una de estas regiones haga su función realmente, ¿verdad? Es un neurotransmisor que permite esta comunicación, que nos permite llevar a cabo estas funciones. Entonces, si nos damos cuenta, esa serotonina pasa por nuestra corteza prefrontal, está por nuestra corteza cingulada anterior. Aquí no podemos ver claramente el hipotálamo, pero básicamente estaría como por acá, al igual que nuestra amígdala, que estaría acá, pero en la porción que no podemos ver de nuestro cerebro. La formación reticular ascendente, el cuerpo estriado también lo tendríamos por acá, aunque no lo podemos ver en esta imagen. Nuestra médula espinal, y como les mencioné ya la amígdala que estaría por acá. Entonces tenemos que darnos cuenta que todas estas áreas que podrían estar involucradas en la aparición de los síntomas que vemos en la depresión son áreas inervadas por y que se facilitan y llevan a cabo su función a través de la liberación de serotonina. Entonces, cuando tenemos algún tipo de alteración o disregulación en la liberación de serotonina en estas áreas, podríamos ver como reflejo los síntomas que les mencioné previamente, ¿verdad? Falta de motivación, tristeza, retraso psicomotor, insomnio, problemas del apetito. Todo esto se puede de alguna manera asociar a esto. Ahora, como les dije hace un segundo, sí, se asocia a esto. Sí, la serotonina es parte del problema de la depresión. No, la serotonina no es lo único que está alterado en el momento en que estamos hablando de depresión. Hay muchos otros problemas, hay estados proinflamatorios crónicos que de alguna manera sostienen estados que no deberían estar existiendo en nuestro cerebro. Está la dopamina, está la norepinefrina, y hoy en día vemos que hay un montón de otras sustancias, incluye el glutamato, el péptido natriurético cerebral. Hay un montón de otras cosas implicadas hoy en día, pero la serotonina podemos claramente ver que participa activamente en la aparición de todos estos síntomas, y esto es importante que lo podamos reconocer. Como les mencioné hace un rato, ¿verdad? Muchos de los medicamentos antidepresivos que tenemos hoy en día en el mercado y que se usan con cierta efectividad para tratar la depresión, actúan a nivel de la regulación de nuestra serotonina. Tenemos otros que actúan sobre dopamina, sobre norepinefrina, pero casi que todos o muchos de ellos actúan sobre serotonina, ¿verdad? Y tratan de elevar o de potenciar la neurotransmisión serotoninérgica para aliviar los síntomas de la depresión, ¿ok? Entonces, por eso es que la serotonina es tan importante para nosotros en salud mental y pues no solo para la depresión, ¿verdad? También para la ejecución de funciones cognitivas, funciones ejecutivas, funciones cerebrales superiores, concentración, memoria, el desempeño, la motivación, todo esto, ¿verdad? O sea, esto es algo que tenemos que tener muy claro y pues espero que hayan anotado todas sus dudas y que las podamos resolver en la próxima clase. Y en la clase pues trabajaremos algunos casos clínicos para terminar de consolidar este conocimiento sobre la serotonina.